servicio y perseverancia. Además sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso lo voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esas enseñanzas ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Y Él las gobernará. Él las gobernará con cetro de hierro y las hará pedazos como a vasijas de barro. También les dará la estrella de la mañana. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pueden tomar asiento. Leí la Nueva Versión Internacional, pero no coincidía del todo, sí, con lo que estaba ahí arriba. ¿Coincidió bien? Bueno, porque tuve un temita ahí con de donde normalmente tomo los versículos y no estaba seguro que iba a ser exactamente igual entre lo que pasaba la pantalla y la versión. Porque vieron que la Nueva Versión Internacional tiene adaptaciones a medida que pasa el tiempo para mejorar su entendimiento y su fidelidad a los originales, así que a veces pasa eso. Hermanos, la iglesia de Tiatira hoy se llama Akhisar, que es una ciudad que está en Turquía, que originalmente fue fundada como un destacamento militar. Era una ciudad que estaba dominada por los romanos y alrededor de este destacamento se fue construyendo la ciudad de Tiatira. Y les menciono pocas cosas que me son útiles para desarrollar el mensaje. En esta ciudad fabricaban utensilios y piezas de plata y de bronce, también trabajaban con las telas y fabricaban anilina de color azul rojizo, que es lo que se conoce como la púrpura. Vendían telas de color de púrpura. Y acá notamos algo interesante, que ya se habían organizado los trabajadores de esta ciudad en gremios o sindicatos para los distintos oficios, ¿sí? Se habían agrupado en gremios y sindicatos como tenemos hoy día, que otras ciudades no estaban organizadas así, al menos no se conoce que lo estén. Y en esta ciudad pasó algo interesante. A mí cuando leí esto, la verdad que me emocionó y me gustó mucho. Hago un paréntesis. Estando el apóstol Pablo con su equipo de evangelismo en Filipos, que era una ciudad cercana a Tiatira, buscaron un lugar tranquilo para ir a orar, Pablo y su equipo. Como en esta ciudad no había muchos judíos, eran pocos, y no eran influyentes como fueron, por ejemplo, en otras ciudades, no había sinagoga. Entonces el equipo de Pablo salió a buscar un lugar recorriendo un río a ver dónde podían orar, pasar un tiempo, un sábado era, y estar orando, y encontraron ahí un grupo de mujeres. Una de las mujeres que estaban ahí, llamada Lidia, con esta mujer sucede lo siguiente, que
La Biblia lo cuenta en Hechos 16:14 y ahora les digo por qué. Una de ellas, refiriéndose a Lidia, una de ellas, que se llamaba Lidia, oraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira, de la ciudad de la cual estamos analizando que Jesús le habló. Era de la ciudad de Tiatira. Y vendía telas de color púrpura. Era comerciante la mujer. Mientras se escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación, esto lo cuenta Lucas, el apóstol, el médico, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa, y nos persuadió y allí fueron. Me llama la atención de esta narración, primero que bueno, ella era una mujer oriunda de Tiatira, por eso vivía en Filipos y comerciaba púrpura, pero me llama la atención porque era una mujer que amaba a Dios, pero no lo conocía a través de Cristo Jesús. Entonces dice la palabra que mientras escuchaba a Pablo, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Y saben que este es el motivo de cada mensaje, que cada uno de nosotros respondamos al mensaje que Dios nos da para después actuar en consecuencia a lo que la palabra de Dios nos dijo. Ella escuchó el Evangelio de Jesucristo a través de Pablo, se convirtió a Cristo, se bautizó ella y toda su familia, y después ya salió a servir al Señor, los invitó a todo el grupo de Pablo a hospedarse en su casa, y es muy probable que esta mujer haya ido a Tiatira a llevar el Evangelio a la iglesia de la cual estamos hablando hoy. O sea que fue una misionera, fue una pionera de llevar el Evangelio a esta ciudad. Y cada vez que leo esta parte de la palabra, digo: Señor, abrí mi corazón para responder a tu mensaje, para que tu palabra realmente surja efecto en mi corazón. Cerrá tus ojos ahí donde estás un minutito. Y Padre, te ruego ahora a cada uno de nosotros, como hiciste con Lidia de la ciudad de Tiatira, lo hagas también con nosotros, Padre. Abrí el corazón de cada uno de nosotros para que respondamos a este mensaje que hoy has preparado para cada uno de nosotros. Vinimos a este lugar con distintas situaciones, distintas motivaciones, pero Padre Celestial, queremos responder a este mensaje, a lo que nos querés decir en esta hora, para ponerlo en práctica. Así como lo hizo Lidia, hacelo con cada uno de nosotros. Y de esa manera, Señor, salir de este lugar transformados, bendecidos, animados, alentados por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Les quiero contar algo, por qué menciono acerca de los gremios y los sindicatos que había en esta ciudad. Porque resulta que estaban organizados y eran muy influyentes estos sindicatos o gremios, eran muy influyentes en la sociedad, en esta ciudad de Tiatira. Pedían a los agremiados, por supuesto, que paguen su cuota societaria, pero también los que eran socios estaban obligados a participar de ceremonias de diferente tipo. Y la peor de las ceremonias en las cuales estaban convocados y medio exigidos a concurrir es a rendirle culto a un dios de esa época llamado Apolo. O sea que este gremio no solo cumplía la función de gremialista para resguardar a los obreros que trabajaban en los distintos oficios, sino que también influían en la cultura y en la vida espiritual
de la iglesia. El dios Apolo, a él le rendían culto. Y el dios Apolo era hijo del dios Zeus. Y la mamá, según la tradición griega, era la diosa Leto. Así que había una mezcla de diferentes tipos de dioses que se habían inventado los hombres. Apolo era hermano de la diosa Artemisa, que hablamos que estaba en Éfeso, y también estaba en la iglesia de Pergamino, en varias de esas zonas porque eran muy cercanas. Y fíjense, este dios Apolo era el dios de la música, era el dios de las artes, era el dios de la belleza, era el dios de la música, era el dios del pensamiento, era el dios de la luz. Era un dios que tenía mucha, según los que creían en él, mucha influencia sobre la vida cultural, social y religiosa de esta ciudad, de los habitantes de esta ciudad que creían en este Dios. Y estos sindicatos le presentaban culto a Apolo periódicamente y exigían y obligaban a los que estaban bajo la cobertura de estos sindicatos a rendirle culto a Apolos. Y esto era una carga muy fuerte que había sobre los cristianos que trabajaban en estos distintos oficios y estaban sindicados. ¿Por qué? Porque los obligaban a ir a rendirle culto al rey Apolo. Y si no lo hacían, su trabajo peligraba, los podían despedir. Entonces ellos estaban en esta crisis de qué conducta seguir, de qué manera desarrollar su vida religiosa y de trabajo, porque esta era una muy fuerte presión sobre ellos. Es como que eran familias como las nuestras. Si no podían trabajar, si los echaban de sus trabajos, iban a tener después serios problemas económicos para con la familia. Esa presión que el hombre y la mujer de Dios tiene cuando la sociedad lo obliga o ejerce una fuerte fuerza sobre hacer otras cosas que sabemos que Dios no quiere que las hagamos. Pero sin embargo, esto es curioso, el Evangelio prosperó. Había un reto fuerte entre los creyentes que controlaban la vida social y religiosa en esos días. Había una comunidad judía, como les había dicho, que no era muy influyente como en otras ciudades, como por ejemplo de Éfeso. Y en este contexto, Jesús le comunica a la iglesia de Tiatira lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Jesús cuida de su iglesia. Jesús, cuando ve algo que en su iglesia no está bien, se lo dice, la exhorta, espera que esa iglesia como comunidad de fe cambie. Y así le habló a todas las iglesias. Cuando él mandaba un mensaje a una iglesia de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, la que sea, le hablaba a toda esa iglesia y también a todas las iglesias de la zona, a todas las iglesias de Jesucristo y aún nuestra iglesia hoy día. Jesucristo nos habla. Y fíjense, acá Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios. Dice, escribe al ángel de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios. Y Jesucristo precisamente le dice a la iglesia, quien te habla, quien te escribe es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Apolos era el hijo de Zeus. Entonces ahí Jesucristo lo que le está diciendo a la iglesia, un momento, algunos podrán decir y adorar a Apolos que es el hijo de Zeus, pero yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que les estoy hablando. Yo soy el único, el Hijo de Dios a quien tienen que prestar atención. Y después le dice, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. ¿Por qué llamas de fuego? Porque como les dije anteriormente, el dios Apolo era, entre otras cosas, el dios de la luz.
el Dios del entendimiento. ¿Por qué los gremialistas querían que toda la gente vaya a rendirle culto a Apolo? Para que rindan en el trabajo, para que ese Dios Apolo, un Dios con minúscula, les dé capacidad para rendir, para trabajar, capacidad para pensar y darse cuenta cómo tienen que hacer las cosas, para que tengan más entendimiento. Y Jesús le dice, yo soy la luz. Ellos podrán decir que Apolo trae mucha luz, mucho entendimiento, arte, capacidad para pensar, pero yo soy la luz verdadera, que sana la familia, que sana la mente, que sana los pensamientos, que sana el entendimiento, que revela la palabra de Dios, que une a la familia, que une a la iglesia, que cuida a su gente, es Cristo. Y con esa luz penetrante como Él la describe en ese momento, no te quepa duda que si le abrís tu corazón como lo hizo Lidia a la palabra de Dios y le respondés a Dios, Él realmente va a actuar en tu favor. Y Él verdaderamente te va a servir. A los músicos para darle la capacidad en la música, a los que trabajamos en el trabajo, los que leemos la palabra y predicamos, revelación de la palabra, es la luz de Cristo que penetra en nuestro ser y transforma. Yo les conté esto, algunos ya lo saben, pero en una oportunidad estaba en mi trabajo, yo hacía apoyo técnico para una empresa acá de la Argentina y tenía que deducir una fórmula para dar una respuesta a la gente técnica que salía a vender las cosas que vendíamos. Y no le encontraba la vuelta, no me coincidían los números, no me coincidían las unidades, estaba presionado porque tenía que responder, todo un cálculo matemático, en fin, tenía que deducir y sacar conclusiones con las unidades correctas y no me salía y no encontraba la respuesta a lo que necesitaba hacer. Así que dejé todo, sentado ahí donde estaba en mi escritorio, me puse a orar. Y le digo al Señor, Señor, vos sabés la respuesta a esto, a esta consulta que me están haciendo, y no le encuentro la respuesta, no veo la manera de encararla, te ruego que me ayudes a poderlo hacer. Necesitaba entendimiento, necesitaba conocimiento de parte de Dios, porque hermanos, Dios no solo trata con nosotros en lo espiritual, trata integralmente con cada uno de nosotros en todo lo que hacemos. Oro a Dios, le pido, Señor, vos conocés la matemática, las ecuaciones, las unidades, los cosenos, los senos, los logaritmos, vos lo conocés perfectamente, cómo se combinan, porque esa fue revelación de Dios que dio en las matemáticas. Y en 5 minutos tenía la respuesta. Así fue, así fue. Entonces me doy cuenta que estos sindicalistas vivos sabían que con toda esta creencia y este engaño que hacían, la gente aparentemente rendía más. Pero nunca vas a rendir como rendís cuando estás bajo el señorío de Cristo. Nunca lo vas a hacer. Nosotros vemos que mucha gente progresa, ¿verdad? Que no conocen al Señor. ¿Han visto gente que no conoce al Señor que progresa? ¿Saben que son unos miserables? Porque nosotros tenemos que ver la prioridad, la prosperidad, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y cuando Dios llama a alguien próspero, es porque es un hombre que vive en paz, que vive en tranquilidad, que vive próspero económicamente, pero que sobre todo tiene la paz de Cristo en su corazón, que su vida está íntegra bajo las cosas del Señor. El que prospera en lo económico o prospera en lo científico, lo cultural, lo musical, sin Cristo, le falta una pata a esa mesa y se cae, y se cae. Por eso acá Jesucristo les dice lo que les dice con respecto
a que Él es ese Dios que trae vida y que ilumina y revela el entendimiento, las verdades bíblicas, y podemos trabajar cómo crear y cómo vivir bajo la dirección de Dios. De Dios. Dios no nos trae solamente luz para nuestra área espiritual, sino que lo hace íntegramente en todo lo que emprendemos. Después le dice el Señor: conozco tus obras, le dice a esta iglesia, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además sé que tus últimas obras son más abundantes que al principio. ¡Qué interesante! O sea que esta iglesia había prosperado en el servicio al Señor, había prosperado en el amor, en la fe, había prosperado en la perseverancia al Señor. Y es diferente la conducta, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso. No sé si se acuerdan cuando analizamos reflexionamos sobre la carta que le manda a Éfeso y les dice que habían perdido el primer amor y debían regresar a sus primeras obras, porque habían perdido ese primer amor. Y cuando perdemos el amor a Jesucristo, nuestro rendimiento decae. Nuestra familia se complica, nuestro trabajo ya no es igual, nuestro ánimo es otro. Pero esta iglesia estaba avivada en las cosas que hacía. Sin amor al Señor la obra decae. Pero Tiátira dice que va caminando constantemente en mejoría. Era una iglesia avivada, pero engañada y descuidada. Porque había prestado atención a algo que ahora vamos a analizar. Pero iba creciendo, estaba avivada. Y después dice Jesús, les da un reclamo. Les dice lo siguiente: sin embargo, si bien están creciendo en fe, en obra, en servicio, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos. Tremendo esto. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos. Pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Están sirviendo mucho, están mejorando, pero alguien les enseña a pensar mal y a conducirse equivocadamente. Hace un tiempo atrás, mi esposa y yo, bastante tiempo atrás, creo que fue en el 2004, tengo buena memoria, 2004, fuimos a un congreso, fue en Bogotá, Colombia, para los colombianos acá, que sé que hay algunos, y fuimos a una iglesia donde el énfasis se dio en la palabra profética, de la Biblia y hombres de Dios. Y habían organizado este congreso porque años atrás había ido un profeta que había sembrado un espíritu equivocado y un espíritu de error en esta iglesia, una iglesia hermosa. Y se vieron en la necesidad de organizar este congreso donde iban precisamente a ubicar a toda la congregación dentro de lo que es la profecía bíblica. ¿Qué pasó con este? Yo no sé si era un falso profeta, si se equivocó, el que fue años antes a esta iglesia que visitamos, se le chispoteó algo, no lo sé, pero la iglesia empezó a tener problemas internos y no entendía qué es lo que les estaba pasando. Entonces, cuando Dios les revela esto, así como Jesucristo revela el problema, es esta mujer que se dice profetiza y está engañando a los siervos, a esta iglesia Dios le revela lo mismo. Y estuvimos allá con los pastores que eran en ese momento nuestros pastores, y realmente esto trajo alivio, trajo descanso a la iglesia. Empezaron a confiar en la palabra profética
que Jesucristo mandaba. Así que esto no le ocurrió solamente a la iglesia de Tiatira, nos puede pasar a nosotros, a otra iglesia, por eso tenemos que estar atentos. Así que a Jesucristo ahí le reclama esto, con su enseñanza, esta que se dice ser profetiza, engaña a mis siervos en una conducta inmoral y espiritualmente hablando equivocada, que estaba afectando y estaba engañando a la iglesia, y algunos se conducían mal y equivocadamente. Ahora, ustedes saben que Dios siempre da oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Quién dice amén? Nos da oportunidad. Él ve que algo tiene que ser corregido, nos lo deja saber y nos explica todo, nos revela todo para poder corregirlo. Esta iglesia y esta mujer tuvo la oportunidad de parte de Dios, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Serio problema, serio problema. Cuando Dios nos muestra que algo está mal y nos conduce a arrepentirnos y rechazamos hacer y reconocer el pecado. Es un problema terrible. Por eso voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, consecuencias del pecado por el cual no nos arrepentimos, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Le está pidiendo a la mujer esta que se arrepientan, y también a aquellos que fueron arrastrados por ella al pecado. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así que sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Qué interesante que el Señor Jesucristo, y qué bueno que el Señor Jesucristo escudriña la mente y el corazón de la iglesia, y por supuesto el corazón de cada uno de nosotros. Parece que acá en la iglesia había dos grupos: los que se conducen de acuerdo a lo que el Señor quiere, moralmente y religiosamente o espiritualmente, como Dios nos enseña en su palabra, creciendo y mejorando. Había un avivamiento, pero había otro grupo de personas, unos que se han dejado engañar por esta profetisa, por un espíritu satánico, y o sea que el grupo estaba siendo engañado, uno había sido y el otro no, y se toleraban el uno al otro. Miren qué curioso esto. Es como que, sin declararlo, ambos de estos grupos encuentran un punto de tolerancia, porque convivían en la misma iglesia, se toleran unos a otros. El pecado no debe ser tolerado sin denunciarlo para arrepentimiento, hermanos. Hay que denunciarlo. Ellos se habían como acomodados el uno al otro, y no sé, pensarían, bueno, si estos quieren hacer lo que quieren hacer, que lo hagan, nosotros seguimos con lo que Dios nos enseña. Y esa iglesia estaba siendo terriblemente engañada. Solo por la misericordia de Dios estaba progresando y creciendo. Solo por eso. Ahora, ¿por qué Jesús apoda a esta mujer Jezabel? Seguramente Jezabel no era el nombre de esa mujer, pero le pone ese apodo porque es portadora de un espíritu maligno, de una manera de conducirse de alguien que vivió en el pasado. Jezabel fue una mujer no judía, casada con Acab, que sí era judío, era el rey de Israel, y era una mujer que vivió en el pasado, en el Antiguo Testamento, pero ella dejó trascender una manera de conducirse que fue similar a la mujer de la cual estamos hablando en la iglesia de Tiatira.
Hay una variedad de opiniones sobre qué se constituye en un espíritu de Jezabel. La Biblia no habla de espíritu de Jezabel, pero se deduce, porque era una mujer que era promiscua en su conducta sexual y era una mujer hasta que en el Antiguo Testamento enseñaba falsa doctrina. O sea que el espíritu de Jezabel lo puede tener tanto un hombre como una mujer. Y la Biblia no menciona ese espíritu, pero se deja trascender en la historia que era una mujer que realmente tenía un espíritu maligno que dañó en ese momento. Una de las historias más oscuras del pueblo de Israel fue cuando esta mujer fue reina de Israel. ¿Y qué pasaba con ella? La característica que tenía era su obsesión y su pasión por dominar y controlar a otros, especialmente en el ámbito espiritual. Eso es lo que ella quería hacer. Cuando se convirtió en reina, comenzó una incansable campaña para deshacer todos los lugares de adoración que tenía el pueblo de Israel para adorar a Dios, y en su lugar puso adoración al Dios en el cual ella creía que era el Baal, el Dios de la lujuria, el Dios de la sexualidad, el Dios del desorden en la vida de una persona. Y ella tuvo un enemigo, un profeta de Dios, Elías, que lo persiguió a muerte. Y saben que Dios a esta mujer del Antiguo Testamento le dio la oportunidad de conocer el poder de Dios de una manera extraordinaria. Aquellos que han leído en Primera y Segunda de Reyes, ahí por el capítulo 18, en un momento Elías lo que hace es enfrentar a todos los sacerdotes de Baal que esta mujer Jezabel resguardaba y protegía, y eran los que practicaban el culto a Baal. 400 de ellos se enfrentaron a Elías. ¿Se acuerdan la historia? Y ahí la idea era que poner sobre un altar, poner la madera, poner la leña, poner un animal sacrificado, rociar con agua todo el borde de ese altar y pedirle a Dios que con su fuego consuma ese altar. Así que los sacerdotes de Baal empezaron ¿qué? A cantar, a danzar, a adorar a su Dios, a cortarse. Hicieron todo tipo de cosas esperando que Baal mande fuego para que el altar se consuma. ¿Y qué pasó? ¿Se consumió? Nunca se consumió. Y yo creo que de estar vivos deben estar pensando, pero no, murieron todos. Deben estar esperando. Pero ¿qué pasó cuando Elías toma su lugar de hombre de Dios y le pide a Dios el fuego que consuma todo? ¿Qué pasó? Dios envió el fuego, consumió el sacrificio que había en ese altar. Y dice la palabra de Dios que el fuego lamió todo el agua que estaba alrededor, que habían puesto ahí, para que verdaderamente, ustedes saben que el agua es enemigo del fuego, para que verdaderamente se entienda de que eso era obra milagrosa y extraordinaria de Dios. Jezabel se enteró de esto. Ahí Dios le mostró el poder que él tenía para hacer su voluntad y defender a su pueblo de una manera extraordinaria. Ella lo vio, se enteró de esta maravilla que Dios había hecho. ¿Y qué hizo? Sentenció a muertes a Elías. Y prometió que lo iba a buscar y lo iba a matar. De hecho, no lo logró. Y esta mujer murió de una manera terrible y horrenda. Segunda de Reyes, capítulo 9, expresa ahí cómo ella fue asesinada. Era una mujer que estaba obsesionada por dominar y controlar a otros, y ella quería imponer el culto a Baal, y lo pudo hacer porque se casó con Acab, el rey de Israel, se casó con ella,
y empezó a dominar la situación en este reino en que ellos estaban. Y fue un tiempo horrible para el pueblo de Israel. ¿Y uno cómo puede identificar a una situación como la que hemos descrito recién? Bueno, ahí Jesús dice claramente que esta mujer dice ser profetisa. Ella dice ser una persona que tiene un cargo que nadie le asignó. Se dice ser profetisa. Nadie la levantó como profetisa. Se autoproclamó profetisa y está menospreciando el liderazgo de la iglesia que Dios ha establecido, porque ella empezó a imponer su religión entre aquellos que eran siervos de Jesucristo y que por supuesto le prestaron la oreja. Ella se hace llamar profetisa, pero ella misma se puso ese cargo. Nadie la levantó como profetisa en ese momento. Y una de las cosas que uno ve en alguien así, primero, siempre el pensamiento equivocado acerca del liderazgo de la iglesia. Por ejemplo, algunos comentarios, ahí nos enseña, en esa iglesia nos enseña con profundidad la palabra, no se practica la liberación de los demonios, las canciones que se cantan no glorifican a Dios. Están utilizando psicología en esa iglesia. Y claro, Jezabel apartó al pueblo de Dios de la adoración con su enseñanza, porque promulgaba la adoración a Dios. Tratan de posicionarse como la voz profética, a veces lo hacen en una iglesia o en un grupo de iglesias o en una nación, y a lo que Jesucristo les reclama es que le están enseñando a mis siervos. ¿Cómo no va a intervenir Jesús en esto? Y el espíritu en cuestión te hace tomar un lugar de influencia entre la gente. Tratan de posicionarse reduciendo la autoridad del liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia. Jezabel lo que hizo con Acabe, el rey Acabe, es que barrió la autoridad del rey, su esposo, y ella empezó a imponer sus propias creencias. Y así el pueblo sufrió de una manera extraordinaria. Y esto es lo que Jesucristo le habla a toda la iglesia, al pastor y a toda la iglesia. Y a todas las iglesias de la zona, y hoy día, como les decía, que tengamos cuidado. La iglesia de Tiatira estaba pasando por este proceso. Y le pido a Dios que podamos reconocer y pedirle a Dios discernimiento. Cuando hay un espíritu equivocado, no tolerarlo, sino que debemos arrepentirnos de algo así. Yo lo primero que hice, como hago con cada mensaje, el primero a quien Dios le habla es a mí. Y reviso estas cuestiones en mi corazón, en mi ser. Y lo debemos hacer. Recordemos algo, hermanos, que es muy claro, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra qué seres humanos, sino contra qué poderes, autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Y esas potestades, autoridades y poderes se quieren meter en la iglesia porque quieren hacer fracasar el evangelio de Jesucristo, como esta mujer Jezabel lo hizo. Fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales quieren operar. Y ahí es donde la iglesia se resiente, como se resintió esta iglesia. Cuidémonos y revisemos esta actitud nuestra frente a todo esto. Y lo segundo que pasa cuando hay una persona o personas con esta situación es que engañan acerca de la Biblia. Saben lo que la Biblia dice, es más, muchos memorizan versículos bíblicos, conocen algunas palabras en griego, otras palabras en hebreo,
pero cuando enseñan la palabra lo hacen de tal manera que producen polos opuestos, o legalismo o liberalidad, libertinaje. Y no están enseñando verdaderamente lo que la Biblia quiere decir. Y generan eso, legalismo por un lado, liberalismo por el otro, que fue lo que esta mujer hizo, liberalismo. Ella tenía una creencia que para poder saber cómo actuar en contra de Satanás había que meterse en el mismo seno de Satanás y practicar todas estas porquerías que estaba practicando. Por eso ahí habla acerca me olvidé un segundito, que habla de Satanás al principio, los profundos secretos de Satanás. Ellos creían eso, eran gnósticos, ellos creían que el espíritu y el cuerpo actuaban aparte. Entonces se metían en ese seno para conocer las estrategias de Satanás y hacían lo que Satanás quería. Horrible. Así que engañan con la palabra de Dios. Saben que lo que la Biblia dice, pero usan y crean estas situaciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice cosas que podés adaptar y aplicar para lo que necesitas en ese momento y se saca de contexto. Y se utiliza aisladamente un versículo para que diga lo que uno quiere. Y ahí hay, la palabra de Dios habla y enseña verdades, principios, consejos, correcciones. Y tenemos que tomar todo esto como conjunto. Nos enseña a hablar acerca del matrimonio, nos enseña acerca de los bebés, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. Trae palabra para toda la sociedad, para todo el que necesite dirección y consuelo. Ahí está en la Biblia. Y entonces tenemos que tener cuidado con esto. Yo cuando me dice el versículo tal dice eso, yo voy a la Biblia, a ver si dice eso o no. Porque hay tantas versiones que no sé. Antes era re fácil el tema del versículo, con una sola Biblia, la Reina Valera del 60. Ahora eso enriquece realmente, porque teniendo distintas versiones buenas versiones, ¿no? Yo utilizo la NBI, la Reina Valera del 60 y la traducción viviente, nueva traducción viviente. Pero no me quedo con lo que escucho, investigo, busco, leo, porque hay quienes se pueden por ahí sin intención, sin mala intención, pero se pueden llegar a equivocar. Y tercero, pensamientos equivocados sobre la conducta del creyente. Esta mujer inculcó una conducta muy equivocada sobre el sexo. Le enseñó a cometer inmoralidades sexuales a siervos de Jesucristo. Y se dejaron engañar. Y realmente es de no creer, porque la palabra es tan clara en esto. Y les enseñaba con tanta astucia que la gente de la iglesia de Tátira creía que estaba bien cometer actos inmorales para quedar bien ¿con qué? Con el gremio y con Apolo, ese dios tan extraño que tenían en ese momento. Y la palabra de Dios es muy clara y muy correcta en cuanto a la vida sexual de una persona. Dios lo permite pura y exclusivamente en el matrimonio y no hay otro lugar donde poder llevar esto adelante. En el matrimonio, no en la pareja, no en el noviazgo, solamente en el matrimonio. No escuché amén. Jóvenes, digan amén. Amén. Son buenos estos chicos. Qué lindo. Es así. Es así. Y claro, esta gente, estas personas estaban, hermanos de la iglesia, estaban presionados por el tema de
de querer quedar bien con el sindicato, con los vecinos, no sé. Y a veces esto nos puede pasar a nosotros. Bueno, pero si David tuvo tantas esposas, tantos hombres, Abraham, y tuvieron... Pero sabemos que ellos estaban totalmente fuera de la voluntad de Dios, y Dios se los dijo. Por la dureza de tu corazón está pasando lo que está pasando. Por la dureza de tu corazón te estás divorciando. Dios nunca dijo que eso estaba bien. Y a veces esto nos puede pasar a nosotros. Bueno, será tan como dicen ahora, dice la Biblia. El otro día estaba hablando con un hermanito y me decía que, no, le decía a la hija, no, la Biblia es tan antigua, se escribió en otra época, con otro tipo de gente. Pero es tan actual y tan increíblemente actual que asombra. Por eso le tenemos que pedir ayuda a Dios que nos haga, que nos revele realmente la verdad en su palabra, que es lo que nosotros necesitamos. Hoy vamos a votar algunos, ¿no? Vamos a votar. Y necesitamos pedirle sabiduría a Dios para votar de una manera sabia, de una manera que, claro, uno tiene su gran dilema, ¿no? Porque sabemos que por los que vamos a votar, desconozco, pero creo que ninguno conoce a Dios. Alguno que otro puede estar ahí dentro de las listas, pero los principales no. Y eso es un dilema para uno, pero oremos igual, votemos y pidámosle a Dios sabiduría para que los que nos van a gobernar sean personas que verdaderamente van a conducir a la nación de una manera correcta. Hermanos, hoy hay tanta presión en nuestra sociedad y sobre todo sobre nuestros hijos, nuestros adolescentes, que tenemos que ayudarlos a aferrarse a la palabra de Dios. Y bueno, que esa presión que ellos sienten bajo la guía del Espíritu Santo lo puedan convertir en convicción y en fe para que crean en el Señor Jesucristo. Después sigue la carta que Jesús le escribe a la iglesia de Tiatira y le dice: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿A quién le va a dar autoridad sobre las naciones? ¿A quién? Al que persevere hasta el fin. ¿Y quiénes tienen que perseverar hasta el fin? Nosotros. Entonces, ¿a quién le va a dar autoridad sobre las naciones? A cada uno de nosotros, a los hijos de Dios. ¿Están de acuerdo? Es palabra de Dios. Por eso Jesús dice: al que salga vencedor y cumpla, o sea, debemos perseverar hasta el fin en santidad y en pureza, les daré autoridad sobre las naciones, así como yo, dice Jesús, así como yo la he recibido de mi Padre, la autoridad que Dios le ha dado a su Hijo, de la misma manera nosotros, Él dice, las gobernará con cetro de hierro. ¿Qué quiere decir cetro de hierro? Con firmeza, sin dudar, no autoritariamente, sino siendo claro, siendo conciso, con firmeza. Y las hará pedazos como vasija de barro, todo aquello que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando llegue la eternidad en la misma presencia de nuestro Dios. O sea que seremos colaboradores con Jesucristo en ejercer autoridad sobre todas las naciones. Mire qué recompensa. Y dice: también le daré la estrella de la mañana, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
La estrella de la mañana es Jesucristo. Es ese amanecer maravilloso de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad para estar con nosotros, estar gobernando con Él y haciendo todas aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo preparó para el día de mañana. Pero fíjense, dice claramente el Señor que a esta mujer, Jezabel, le dio tiempo para que se arrepienta, le dio tiempo para que se arrepienta y más tiempo para que se arrepienta, a ellos y a cada uno de nosotros. Yo veo a algunas personas, hermanos, que luchan tanto con poderse arrepentir genuinamente y empezar a caminar en santidad y en pureza que llama la atención. Pero lo que Dios quiere es ese arrepentimiento que nos trae una libertad tan grande, porque hay un tema. Llega un momento en que Dios insiste y espera y espera y espera, pero hay un momento donde esa espera de parte de Dios se acabó. Se terminó. Porque no podemos estar jugando con Dios. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice, busquen al Señor mientras ¿qué? Mientras se deje encontrar. Hay momentos en que podemos encontrar a Dios. Pero cuando rechazamos a Dios tan fuertemente, va a llegar un momento que no lo vamos a encontrar. Mientras Él está a nuestro alcance, como ahora, es el momento de decirle al Señor, ahora quiero tener un encuentro contigo. Este es el momento. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio a alguien y le decimos que entregue su corazón a Cristo y dice, lo voy a hacer esta noche. Creo que esto lo comenté, o lo voy a hacer cuando estoy predicándole a alguien que me dice, mira, cuando resuelva esta parte económica que la tengo tan complicada, después que la resuelva voy a buscar a Cristo. Le digo, mira, si seguís esperando está frito. No sabés si vas a poder resolver tu situación económica o si tu situación se puede prolongar. Yo estoy viviendo una situación económica de una mala decisión que tuve que ya tiene como 6 años, dentro de poco va a llegar el centenario, no sé. Pero no podés esperar. No podés esperar. Cuando el Señor se presenta porque se quiere dejar encontrar, porque te está buscando como me buscó a mí, te busca a vos, ese es el momento de recibirlo a Él. Y si conoces a Dios y ves que hay algo que tenés en tu corazón que resolver con Él, hacelo lo antes posible. Porque el Señor quiere que vivamos en armonía con Él. Amándolo a Él, amando a las personas, pensando bien, no pensando incorrectamente, teniendo la capacidad de saber cuándo no me están hablando la verdad, no están utilizando la palabra como corresponde. Por eso somos una iglesia que nos preocupa la enseñanza bíblica. Y ahí están, mi esposa está como directora de los estudios bíblicos y ahí está, queremos enseñar porque es importante esa independencia de poder razonar y pensar cada uno lo que está escuchando en el momento en que lo está escuchando y poder responderle a Dios. Lo más hermoso es pensar como Cristo piensa. ¿Qué dije? Lo más hermoso es pensar como Cristo piensa. Es fundamental. Y ahí te amanecerá esa estrella de la mañana, la luz de Jesucristo, para que te conduzca concretamente en la vida. Salir vencedor es ser obediente a Dios. Perseverar en la obediencia a Dios y buscar de Él cada día para que Él nos pueda bendecir y podamos disfrutar de una vida plena con Él. Qué bueno que estés acá, porque Dios te trajo con un propósito. Él quería que escuches lo que acabas de escuchar. Y oramos para que Dios abra nuestro corazón para responder a su palabra.
Ahora que lo que nos queda a nosotros es responderle al Señor. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojos. Por un momento hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y es importante que celebremos la cena del Señor estando a cuentas con Él. Plenamente a cuentas con Él. El Señor nos habló. Y Él siempre nos da esa oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Habla con Dios. Y fíjate si por ahí te dejaste conducir o te dejaste influenciar por cosas que te han dicho que no vienen de Dios. Los ojos de Jesucristo como un rayo de luz. Él nos conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón. No hay nada que podamos esconder de Él. No hay manera. Él lo sabe todo. Y le damos gracias a Dios que sea así, porque si Él no se pudiera enterar de lo mío, ¿cómo me iba a ayudar? Únicamente si yo se lo digo, pero yo no siempre digo la verdad, no siempre digo lo que verdaderamente me está pasando. Él sí lo sabe. Por eso qué buena que Dios conozca tus obras y las mías, y que Él conozca las obras de esta iglesia. En momentos de dolor, de aflicción, de duelo, qué importante es que Dios esté cerca tuyo y pueda consolar tu corazón. Muévete, Espíritu Santo, en este lugar ahora. Muévete. Sabemos que estás en el corazón de todo hombre o mujer que se ha entregado a Cristo con fe para ser salvo y tener la vida eterna. Pero también necesitamos, Espíritu Santo, que llene nuestro corazón más y más. Que con la sangre de Cristo Jesús sean limpiados todos nuestros pecados para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos y guíanos, Padre Celestial, para que podamos escuchar tu voz con claridad. Saber que Cristo es esa luz que necesito, que ilumina todo aquello que necesito saber y conocer, y conducirme de acuerdo a tu voluntad, Señor. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre Celestial. Te pedimos perdón por los pecados de tu iglesia. Perdónanos, Jesús. Queremos que seas el centro de esta iglesia. Como cantábamos hoy, Señor, queremos estar a tus pies, rendidos ahí, delante tuyo. Es el lugar más alto en el que puedo estar. Perdónanos, Señor. Perdona todo aquello que hemos hecho que estuvo mal, incorrecto. Perdónanos. Y te rogamos, Espíritu Santo, que en esta hora nos llenes con tu presencia. Yo te voy a pedir, iglesia, que repitas esta oración después de mí. Señor y Padre y Dios bueno, fuerte, te ruego en el nombre de Jesús que me perdones
que perdones mis equivocaciones, mis errores, que perdones mis pecados, que me perdones cuando te escuché y rechacé lo que escuchaba. Perdóname, Señor. Te ruego ahora que me traigas entendimiento, que traigas luz a mi mente, que pueda entender tu palabra, que cada vez que me hablas pueda abrir mi corazón para responder a tus palabras. Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de haberte dado la espalda. Te pido perdón si escuché y escuché mal y eso me afectó. Perdóname, Señor. Te ruego ahora que me ayudes a vivir. Te pido que me ayudes a vivir según tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, honrándote y buscando santidad y pureza en mi vida para estar cerca tuyo en todo momento y en todo lugar. Ayúdame, Dios, a entender tu palabra para conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.